muchas razones para dar gracias. Y si la iglesia va a ser la iglesia de Jesucristo y su vida es el flujo mediante esa iglesia, van a ser personas que están llenas de gratitud, incluso por las pruebas, incluso por el dolor, incluso por el sufrimiento. Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a esta edición de su programa Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Ver a un ateo celebrando el Día de Acción de Gracias es tan extraño como pensar que Adán haya celebrado el Día de la Madre. Pero, ¿cómo alguien puede ser agradecido si no tiene a quien agradecerle? Hoy, John MacArthur analiza la enseñanza bíblica acerca de la gratitud para ayudarle a vivir una vida marcada por esa gratitud a Dios y a los hombres. Parte del estudio Los pilares de la virtud cristiana, aquí en Gracia a Vosotros. Una de las actitudes esenciales, una de las motivaciones esenciales, realidades espirituales esenciales en la vida de la iglesia, mediante la cual su vida fluye, es la gratitud. Puedo acordarme hace muchos años atrás que leí una historia fascinante en el Evangelio de Lucas que se ha quedado conmigo como uno de esos pasajes que se queda en mi mente y el Espíritu de Dios lo trae de regreso a mi mente. Viene en el capítulo 17 de Lucas, versículo 11. Y sucedió que mientras que iba camino a Jerusalén, que iba pasando entre Samaria y Galilea, en la parte de arriba de Jerusalén, en el norte, y entró a cierta ciudad. Y conforme lo hizo, 10 leprosos estaban a distancia y se reunieron con él. Los leprosos siempre estaban a distancia porque se creía, y probablemente era verdad, que su enfermedad en particular tenía la capacidad de infectar a otros, y entonces básicamente estaban en cuarentena y aislados en colonias de leprosos, y se mantenían aislados, lejos de cualquier interacción con personas saludables. Y entonces estos 10 leprosos estaban a distancia de Jesús y levantaron sus voces, tenían que gritarle a la distancia. Versículo 13, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: id y muéstrense a los sacerdotes. Podría parecer como un mandato extraño, pero no lo fue, porque cuando un leproso creyó que de hecho se había recuperado de su enfermedad y estaba bien, él tenía que ir con el sacerdote y debía pasar por una ceremonia de purificación para asegurar que de hecho ese era el caso, y lo más que podían certificarlo en tiempos antiguos. Y después él podía reintegrarse a la sociedad. Y entonces Jesús les dijo: id y preséntense a los sacerdotes, y conforme fueron limpiados. Ahora comenzaron en un acto de fe, dirigiéndose a ver a los sacerdotes. Nada había pasado antes de que comenzaran a ir en esa dirección. Sucedió conforme iban avanzando. 10 de ellos, esta es la parte sorprendente de la historia, uno de ellos, cuando vio que había sido sanado, se dio la vuelta, glorificando a Dios a gran voz, y cayó sobre su rostro a sus pies, dándole gracias. Y él era un samaritano. Es casi inconcebible que uno pudiera ser curado de algo tan terrible como la lepra, algo que hacía que una persona fuera socialmente inmunda y ceremonialmente inmunda, y lo colocaba usted en un aislamiento de otros debido a esa misma enfermedad aterradora. Lo aislaba usted de la familia y seres queridos y la sinagoga y todos los eventos sociales, toda la interacción que constituye la vida, y después ser limpiado de manera total. Usted pensará que 10 de ellos habrían regresado y habrían caído a los pies de Jesús y le habían agradecido. El único que lo hizo, lo que es interesante, es que es un samaritano. Y la parte interesante de eso es que no había un amor entre el judío y el samaritano. Había un odio mutuo que había sido motivado por el hecho de que los samaritanos eran una raza mixta, esa raza de personas que vino de los lomos de judíos que se casaron con gentiles, algo despreciable para la mayoría de los judíos en el mundo antiguo. Entonces esto de hecho fue sorprendente, porque vino un samaritano cayendo sobre su rostro a los pies de un judío y le agradeció. Y Jesús respondió y dijo: ¿no fueron 10 limpiados? Pero los 9, ¿dónde están? Nadie se halló que regresara a darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y él le dijo: levántate, ve por tu camino. Tu fe, literalmente en el griego, tu fe te ha salvado.
10 fueron sanados, 1 fue salvado. Es una historia maravillosa para uno, una tragedia para los 9. Ilustra cuán horrenda es la ingratitud, no estar agradecido. Cuán difícil es entender que estas personas pudieran olvidar tan rápidamente al que fue la fuente de su limpieza. En Romanos capítulo 1, conforme pensamos en este asunto de la gratitud, cuando el apóstol Pablo condena a la sociedad pecaminosa, cuando él condena a las naciones del mundo, la condenación es muy específica. Él dice en el versículo 21 de Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, toda persona que viene al mundo conoce a Dios, no lo conocen personalmente, no lo conocen de manera salvadora, pero lo conocen. Lo conocen mediante la razón, pueden observar la creación y razonar hasta llegar a una primera causa y conocer mucho acerca de esa primera causa por la naturaleza de la creación en todas sus manifestaciones, y pueden conocer a Dios como juez al entender la ley moral que está escrita en la médula de su vida. Romanos 2 habla de eso. Los gentiles que no tienen ley tienen una ley escrita en sus corazones y una conciencia que va con ella, que activa la ley en respuesta a su conducta. Entonces conocen a Dios mediante la razón y conocen a Dios mediante la ley moral en sus corazones. Pero observen el versículo 21 que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Se encuentra en la parte de arriba de la lista de Dios de pecados condenadores, la ingratitud. La ingratitud caracteriza a los hombres caídos, ciertamente no debería caracterizar al pueblo de Dios. Podemos entender que 9 leprosos que no conocían a Dios podían ser ingratos. Podemos entender un mundo de personas ingratas. No puedo entender a un cristiano ingrato cuando entendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ni Dios puede entender a un cristiano ingrato. Pase a 1 de Tesalonicenses, de nuevo al capítulo 5, y regresemos a otro mandato ahí, versículo 18, y de nuevo un mandato muy breve. Versículo 18 dice, dad gracias en todo. Y eso es lo único que necesitamos ver, obviamente, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Dios desea esto. Esa pequeña frase al final del versículo 18, de hecho, sigue a los 3 mandatos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. Esos 3 resumen la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En el sistema sacrificial del Antiguo Testamento habían ofrendas por el pecado, y las ofrendas por el pecado debían ser recordatorios constantes para el pueblo de su pecaminosidad. Y simplemente entraban y las ofrecían una y otra y otra y otra vez, y no solo era la ofrenda para el día de la expiación, sino a lo largo del año habían ofrendas por el pecado que se presentaban de manera necesaria, y el pueblo de Israel estaban ofreciéndolas en todo momento. De hecho, habían 24 grupos de sacerdotes que venían a Jerusalén, y cada grupo servía durante 2 semanas, y eso constituía el año completo, y pasaban esas 2 semanas viniendo de sus diferentes ciudades y aldeas en donde vivían, venían al templo y pasaban esas 2 semanas con sangre hasta sus codos, matando de manera incesante a los animales que venían a ser ofrecidos como sacrificio. Ninguno de esos animales podía quitar el pecado, pero eran recordatorios constantes al pueblo de su pecaminosidad y el requisito de la pecaminosidad, que es la muerte, la necesidad desesperada de perdón, expiación, limpieza y justicia delante de Dios. Pero hubo otro tipo de ofrenda que era dada en el Antiguo Testamento. Eran llamadas ofrendas de gratitud. Usted las recuerda, también llamadas en Levítico ofrendas de paz. Y esas estaban diseñadas no para recordarle a la gente del pecado,
sino para recordarle a la gente de su necesidad de estar agradecido con Dios por todas sus provisiones misericordiosas de gracia por sus necesidades. Traían grano como ofrenda de gratitud, traían aceite y vino como ofrenda de gratitud, y esos eran símbolos de toda la provisión de Dios y recordatorios de que necesitaban estar agradecidos con Dios, quien proveía todo. Inclusive en la actualidad como iglesia, debido a que nuestro Señor mismo lo ordenó, tenemos una ceremonia como cristianos, la llamamos comunión o la mesa del Señor o la cena del Señor, y combina ambos elementos de la ofrenda por el pecado en términos de su naturaleza como memorial y elementos de la ofrenda de gratitud en una. Recordamos a Cristo, el sacrificio por nuestros pecados, y ofrecemos gratitud por todo lo que ese sacrificio ha logrado por nosotros. Entonces, cuando usted viene a la mesa del Señor, usted viene a lo que es una mesa de gratitud. Ahora regresemos a este texto, aun si es tan breve, y recordemos este mandato simple: dad gracias en todo. Es muy parecido a estar siempre gozosos, porque tiene ese requisito ilimitado. En todo, en panti, en el griego, tiene la idea de estar en conexión a todo lo que ocurre en la vida, sin importar lo que es, excepto por el pecado personal. Excepto por el pecado personal. Dad gracias en todo. No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la dificultad, no importa cuál sea la prueba, debemos encontrar razón para agradecerle al Señor. Y como le señalé, la ingratitud es un pecado que caracteriza a los no regenerados, aquellos que no conocen a Dios. De hecho, simplemente para expander, es un poco, recuerde 2 Timoteo 3. En ese texto dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y lo que Pablo está diciendo ahí es que en los postreros días la ingratitud va a caracterizar a la gente. Ahí en el mismo capítulo, en el versículo 13, dice: los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Entre más nos acercamos a la venida de Cristo, los hombres impíos se van a volver más impíos, más ingratos. De esta manera no nos sorprende ver a la gente no salva viviendo la vida quejándose, amargada, enojada, sin gratitud, esperando que disfruten de todo lo que es bueno y mucho más. El hombre no regenerado en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, ve la vida como un camino de manipulación y suerte combinados. Él manipula lo más que puede y espera que la suerte entre y le ayude, o podrá ver la vida de manera fatalista como alguna fuerza inevitable que él debe aceptar de manera resistente y él no puede hacer nada al respecto. O podría ver la vida como el producto final de su genio puro o su gran esfuerzo, su gran capacidad. Inclusive oímos de gente en la actualidad que es tan atrevida como para agradecerse a sí misma por lo que son. Entonces existen esas personas que simplemente se quejan y esperan alguna ayuda de suerte. Hay personas que de manera fatalista piensan que no pueden cambiar nada y entonces aceptan a regañadientes lo que enfrentan con un corazón ingrato, creyendo que dependen del destino que está en manos del azar puro. O existen personas egoístas que creen que todo el bien que disfrutan en la vida es puramente el producto de su propio genio humano. Pero para los creyentes sabemos que Dios está operando y sabemos que Dios está desarrollando un plan divino y un propósito divino, cada componente determinado por Él para nuestro beneficio y nuestro bien y su gloria. Él nos está llevando a una meta diseñada soberanamente, y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien,
a los que conforme a su propósito son llamados. Dios está desarrollando un propósito y el fin de ese propósito es bien para los suyos. De hecho, 1 Pedro, versículo 12, dice Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que viene a vosotros para probaros, como si alguna cosa extraña les estuviera pasando. No es extraño pasar por una prueba ardiente, no es extraño pasar por prueba cuando Dios conoce el resultado final. Como cristianos, pecamos con frecuencia, creo, con nuestra ingratitud. No solo es la falta de gozo que es un pecado, es la falta de gratitud. Debemos estarle agradeciendo a Dios por toda bendición pequeña, toda bondad pequeña, toda bondad grande, todo lo pequeño que Dios provee para nosotros. Y creo que esa es la razón por la que en 1 Timoteo 4 el apóstol Pablo dijo que usted puede comer cualquier cosa mientras que usted la reciba con gratitud. Algunas veces cuando inclino mi cabeza en algunos círculos para agradecerle al Señor por mi comida, lo cual siempre hago en toda comida, alguien me va a decir: ¿sabes? Eso es un poco legalista. Y mi respuesta a eso es: no es legalista. Simplemente me recuerda de dónde viene cada cosa. Y necesito eso. Necesito eso para que no dé por sentado la bondad de Dios. La primera iglesia hizo de la gratitud una parte de su comunión y no es una mala idea, créame. En 1 Corintios, capítulo 14, por cierto, un capítulo muy interesante, con muchos asuntos interesantes, pero una de las cosas que se pasa por alto en este capítulo maravilloso está en los versículos 16 y 17. Él está hablando de bendición. En el versículo 16 él dice: si bendices en el Espíritu únicamente, ¿cómo es que el que llena el lugar de los no dotados va a decir el amén ante tu acción de gracias? Él está hablando aquí de hablar en lenguas, o si está usted hablando con el Espíritu, esto es de una manera que no es un idioma que puede ser entendido. Si estás cantando con el Espíritu, la gente no sabe lo que estás cantando. Si estás bendiciendo con el Espíritu en el versículo 16 y no pueden entender lo que estás diciendo, ¿cómo pueden decir amén ante tu acción de gracias? Ahora, lo que quiero señalar aquí es que debió haber sido una parte común de la adoración cuando la gente en la asamblea corintia se congregaba para dar gracias de manera pública. Estaban cantando, estaban orando, y hacemos eso y estaban dando gracias. Versículo 17, estás dando gracias, muy bien, pero cuando lo haces de una manera en la que la gente no puede entender, la otra persona no es edificada. Entonces el punto que extraemos aquí es que parte de la celebración de adoración de la iglesia involucraba un tiempo de gratitud. Trato de hacer eso en la oración que hago, tratamos de hacer eso en los himnos que cantamos, pero queremos que haga eso de corazón. Pero esa actitud de gratitud debe estar emanando dentro de usted. ¿Y con qué frecuencia este tipo de actitud está ausente en la falta de contentamiento de esta época? Cuando tenemos tanto, pero no lo suficiente como para estar agradecidos. En 2 Corintios capítulo 4, de nuevo, este es un versículo tan maravilloso, versículo 15, Pablo aquí está definiendo su ministerio en términos de su propósito, y él dice: porque todo es por causa de vosotros. Digo, él no hizo lo que hizo para sí mismo. Si él hubiera hecho lo que quería, se hubiera ido al cielo. Él dijo eso: mucho mejor partir y estar con Cristo. Él no hizo lo que hacía porque disfrutaba de la persecución y el sufrimiento y el dolor. Fue todo por causa de ellos. Él lo soportó todo, recibió el dolor, el sufrimiento por causa de ellos, para que la gracia que se está esparciendo, esto es la gracia salvadora, que se está esparciendo a más y más personas, cause la acción de gracias que redunde para la gloria de Dios. Los cristianos en la actualidad, enojados y quejándose y afanados y decepcionados y deprimidos por todo asunto insignificante en su vida que no sale bien, y ese es un pecado bastante desagradable. Su corazón debería estar rebosando de gratitud a tal grado que debería redundar, como dice al final del versículo, o abundar para la gloria de Dios. Eso es lo que pasa, como puede ver, cuando la gracia salvadora viene y se esparce entre la gente. Simplemente causa que haya más gratitud. Pablo está diciendo, es como cuando alguien se convierte, los añadimos al coro de aleluyas. Debería ser el patrón normal para los cristianos, el estar agradecidos y estar abrumados de gratitud. Estoy muy decepcionado
al ver a personas que no están contentas y están insatisfechas y son infelices y no les gustan sus circunstancias y no les gusta esto y no les gusta aquello y quieren cambiar su ambiente y cambiar esto, en lugar de estar abrumados de gratitud por la gracia enorme de Dios. En el 9º capítulo de 2 de Corintios, Pablo nos recuerda a todos nosotros de cuán grande Dios es y cuán rico es Él y cómo Él derrama esas riquezas en aquellos que dan. ¿Se acuerda? Esta sección en el capítulo 8 y 9 habla de la ofrenda. Pero veamos en el versículo 11 en donde Él dice, para que seáis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. En otras palabras, cuando dan y usted trae su dinero y lo da al Señor y entrega sus recursos y da todo lo que usted es y tiene a Él, dice que será enriquecido. En otras palabras, usted no puede dar en exceso a Dios. Recuerde, dad y se os dará, medida buena, comprimida, sacudida y rebosando. Dice en Lucas, siembra escasamente y cosecha escasamente. Siembra generosamente y cosecharás generosamente. Decía antes Dios en el versículo 8, poderoso es para hacer que toda gracia sobreabunde para vosotros, para que siempre en todo, teniendo toda suficiencia, tengáis una abundancia para toda buena obra. El principio entero aquí es que cuando usted da, Dios derrama de regreso. Usted está invirtiendo y Él derrama un dividendo. Usted está sembrando y Él trae la cosecha. Usted está colocando algo en la copa y Él lo llena hasta que se derrama. Usted está invirtiendo con Dios y Él derrama de regreso. ¿Por qué? Versículo 11. Va a ser enriquecido en todo para toda liberalidad, lo cual produce a través de nosotros, ¿qué? Gratitud a Dios. Dios quiere que le agradezcamos. Y cuando Él condena a toda la raza humana caída, Él dice, no están agradecidos, no están agradecidos, no me reconocen como la fuente de todo. Dios es digno de ser agradecido. Y esa es una de las razones por las que Él lo salvó a usted, para añadirle usted al coro aleluya, y usted va a pasar la eternidad agradeciéndole por ello. Usted deberá comenzar ahora. Y esa es la razón por la que cuando usted da, Él da de regreso, porque Él quiere oír su gratitud, la de usted. De hecho, el versículo 12 continúa, porque el ministerio de este servicio, en otras palabras, cuando usted da su dinero, no está únicamente proveyendo de manera plena para las necesidades de los santos. No es lo que usted está dando para que necesidades puedan ser satisfechas y el ministerio pueda seguir, sino también está rebosando mediante mucha gratitud a Dios. Ahora, mire, este es el panorama general. Usted da generosamente, Dios devuelve y usted dice gracias. La iglesia toma su dinero, la traduce en ministerio a otras personas y ellos dicen gracias. Y la gratitud se multiplica y Dios es glorificado. Como puede ver en el versículo 13, Él dice, recuerde el escenario aquí. Los corintios estaban dando dinero, el dinero iba a ser llevado a los santos pobres en Jerusalén, les iba a ser dado para satisfacer sus necesidades. Y en el versículo 13 Él dice, debido a la prueba de su amor, dado por este ministerio, este dinero, glorificarán a Dios por su obediencia a su confesión del Evangelio de Cristo. Van a alabar a Dios porque su salvación es real. Van a alabar a Dios por cómo Él ha cambiado su vida, como se manifiesta en la liberalidad de su contribución. Y después, versículo 14, mientras que ellos también, al orar por ustedes, anhelan por vosotros debido a la gracia excesiva de Dios en vosotros. Y después todo el mundo va a decir, gracias sean dadas a Dios por su don inefable. Dios quiere nuestra gratitud en todo. Él lo quiere en todo. Vaya a Efesios capítulo 5. La gratitud debería ser parte de nuestras palabras normales. Observe Efesios 5. No dejen que inmoralidad, pornea, pecado sexual, o ninguna impureza, esa es una palabra que significaría cualquier otra forma de pecado sexual, o avaricia, ni siquiera sea nombrada entre vosotros como conviene a santos. Y versículo 4, no debe haber suciedad, palabras sucias, y la siguiente palabra se refiere a obscenidades, no pláticas sucias, no pláticas necias, no obscenidades que no convienen, sino que más bien que acciones de gracias. Hombre, esas dos están distantes, ¿no es cierto? Cuando usted abre su boca, dé gracias. Dé gracias. Estuve en la casa de el pastor Constantino en Belarus.
Él había estado en la cárcel por muchos años y era un hombre piadoso, santo, pastor por muchos, muchos años. He predicado en su iglesia muchas veces, muchas horas. Enseñé todo el Nuevo Testamento ahí. Me invitaron durante 6 días y le dije, ¿de qué quieres que hable? Ellos dijeron, queremos que enseñes todo el Nuevo Testamento. En 6 días, a 125 pastores jóvenes que estaban siendo preparados en Minsk, en Belarus, y yo dije, eso es muy difícil cubrir todo en 6 días, especialmente con traductores. Y tuvieron que usar a 3 traductores porque es muy cansado traducir. Y entonces cambiaban y yo seguía y seguía durante 6 días. Mire, me gustan más las papas y tienen papas, entonces no sé quién les dijo eso y me sentía terrible cuando esta querida señora dijo que tenía arroz porque sabía que a mí me gustaba el arroz. Digo, ¿a quién le gusta el arroz? El arroz es arroz, pero eso es todo. Póngale algo que me gusta, usted sabe, pero bueno, ese es el tipo de personas que son. Y entonces nos sentamos en la mesa y disfrutamos de esta deliciosa comida y hablamos de las cosas de Cristo usando al intérprete y él es un gran, gran hombre de Dios. Entonces le dije, ¿sabes, Constantino? Le dije, has sufrido y has pasado por todo esto y viviste bajo el régimen comunista y todo esto. ¿Cómo era? Digo, ¿qué tipo de cosas sufriste y qué necesitamos saber de ese tiempo? ¿Qué es lo que los cristianos necesitan conocer de ese tiempo? Y él me vio y dijo, oh no, él dijo, no. Él dijo, solo le agradeceré al Señor. No hablaré de esas cosas. Él no quería hablar de ellas. Él solo quería agradecerle al Señor. Eso era de lo único que quería hablar. Eso es algo maravilloso. Cuando usted abre su boca y eso es lo único que sale de ahí, gratitud. La vida cristiana no es tan complicada como algunas personas piensan que es. Simplemente son estas actitudes de las que hemos estado hablando practicadas. Ha sido John MacArthur analizando la fundamental actitud cristiana del agradecimiento que exalta a Cristo y embellece su glorioso evangelio. Es la serie Los pilares de la virtud cristiana, en gracia a vosotros. Quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición la Biblia de Estudio MacArthur, con comentarios en la versión Reina Valera 1960, lo que nos ayuda a entender pasajes difíciles con una teología general que incluye las notas de estudio y las notas personales del pastor John MacArthur. Puede adquirirla en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, Los pilares de la virtud cristiana, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD, que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico: radio@gracia.org. En nombre del pastor John MacArthur, de nuestro productor David Torres y del personal, le damos las gracias, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición
y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia a vosotros.